¿Quiénes eran los samuráis? Los samuráis eran una clase social de guerreros de élite en el Japón feudal, que sirvieron a los señores feudales, daimyo, y, en última instancia, al shogun, el gobernante militar de Japón. Desde el siglo XII hasta el siglo XIX. Su existencia estuvo definida por un estricto código de honor y lealtad, y no eran simplemente soldados, sino que también influenciaban la política, la cultura y la filosofía de su tiempo. La palabra samurái deriva del verbo saburao, que significa servir. ¿Cuál era el código de conducta de los samuráis? El código de conducta de los samuráis era el bushido, que literalmente se traduce como el camino del guerrero. No fue un código escrito formalmente hasta el siglo XVII, pero sus principios se transmitieron de generación en generación. Regulaba todos los aspectos de la vida de un samurái, desde su comportamiento en el campo de batalla hasta su vida diaria, y enfatizaba la autodisciplina, la ética y la moralidad. ¿Qué valores fundamentales promovía el bushido? El bushido se basaba en 7 virtudes principales: hei, rectitud, que implicaba tomar decisiones justas; yu, coraje, no solo valentía en la batalla sino también la audacia moral; jin, benevolencia, compasión; mostrar empatía hacia los demás; rei, respeto, cortesía; mantener las formas adecuadas; makoto, honestidad, sinceridad; ser veraz en palabra y acción; meiyo, honor, mantener la dignidad y la reputación; y chuji, lealtad. La devoción inquebrantable hacia su señor y su deber. ¿Cuál era el arma principal del samurái? La katana era, sin lugar a dudas, el arma principal y más icónica del samurái. Esta espada larga y curva era mucho más que una simple herramienta de combate, era considerada el alma del samurái. Su diseño, con una hoja forjada a mano con múltiples capas de acero doblado y un filo extremadamente afilado, la hacía excepcionalmente efectiva en el combate cuerpo a cuerpo y un símbolo de estatus y honor. ¿Qué otra espada solía llevar el samurái junto con la katana? Junto con la katana, el samurái solía llevar el wakizashi, una espada más corta. Juntas, estas dos espadas formaban el daiso, que se traducía como grande y pequeña. El daiso no solo era un par de armas funcionales, sino también un símbolo distintivo del samurái, representando su estatus y su dedicación al camino del guerrero. Solo los samuráis tenían permitido llevar ambas espadas. ¿Cuál era la función del wakizashi? El wakizashi tenía varias funciones. Aunque más corta que la katana, era útil para el combate en espacios cerrados, como interiores de casas o pasillos estrechos, donde una katana larga sería impráctica. También se usaba a menudo para decapitar enemigos caídos como prueba de victoria, y crucialmente, era la espada ritual empleada en el seppuku, el suicidio honorable. ¿Qué era el seppuku? El seppuku, también conocido como harakiri, aunque seppuku es el término más formal y respetuoso, era un ritual de suicidio honorable practicado por los samuráis. Se realizaba para restaurar el honor propio o el de su familia, para evitar la captura por el enemigo, o como castigo por un crimen o error grave. Implicaba un corte en el abdomen con el wakizashi, y a menudo un kaisakunin, un asistente, decapitaba al samurái para aliviar su sufrimiento. ¿Cómo se llamaba la armadura de los samuráis? La armadura de los samuráis se conocía como yoroi. No era una pieza única, sino un conjunto complejo de elementos diseñados para proteger al guerrero de los golpes y cortes, al mismo tiempo que permitía una considerable movilidad en la batalla. ¿De qué materiales estaba hecha la armadura tradicional samurái? La armadura tradicional samurái, el yoroi, estaba hecha de pequeñas placas de hierro o cuero lacado, unidas ingeniosamente por cordones de seda de colores vibrantes. Esta construcción permitía que la armadura fuera flexible y absorbiera mejor el impacto de los golpes. Las placas estaban a menudo lacadas para protegerlas de la intemperie y se decoraban con intrincados diseños. ¿Qué era el daiso? El daiso era el conjunto de las dos espadas que portaba un samurái: la katana, la espada larga, y el wakizashi, la espada corta. Literalmente significaba grande y pequeña y era el símbolo más reconocido del samurái, que indicaba su estatus dentro de la sociedad feudal japonesa. ¿Cuál era el propósito del casco samurái? El kabuto, o casco samurái, tenía un doble propósito. En primer lugar, ofrecía protección vital a la cabeza del guerrero. En segundo lugar, y quizás igual de importante, servía para mostrar el estatus, la identidad y la afiliación del samurái. A menudo estaban elaboradamente decorados con maedate, adornos frontales, que podían representar cuernos, símbolos familiares o diseños artísticos, haciéndolos únicos para cada guerrero o clan. ¿Qué era un ronin? Un ronin era un samurái que se había quedado sin señor.
Esto podía ocurrir por varias razones: la muerte de su daimyo, señor feudal, sin un heredero, la caída de su clan, o incluso por haber deshonrado a su señor y haber sido despedido. Los ronin eran a menudo errantes, buscando trabajo como guardaespaldas o mercenarios, y su existencia estaba marcada por la incertidumbre y una reputación a veces ambigua. Aunque algunos se convirtieron en figuras legendarias. ¿Quién fue el samurái más famoso por su habilidad con la espada y por su filosofía? Miyamoto Musashi es, sin duda, el samurái más famoso, no solo por su legendaria habilidad invicta con la espada. Se dice que nunca perdió un duelo, sino también por su profunda filosofía sobre la estrategia y la vida. Desarrolló un estilo único de combate con dos espadas, el Niten. ¿Qué libro escribió Miyamoto Musashi? Miyamoto Musashi escribió el libro de los 5 anillos. Es una obra clásica sobre estrategia militar y filosofía de combate. Aunque se centra en el kenjutsu, el arte de la espada, sus principios son aplicables a cualquier forma de conflicto o competencia, y se ha estudiado ampliamente en campos tan diversos como los negocios y los deportes. ¿Cuál fue el periodo en la historia de Japón donde los samuráis tuvieron su mayor influencia? Los samuráis tuvieron su mayor influencia durante el periodo feudal de Japón, que abarca aproximadamente desde el siglo XII hasta mediados del siglo XIX. Dentro de los periodos Kamakura, Muromachi y Edo fueron especialmente dominados por el gobierno militar de los samuráis, liderados por los shogunes. ¿Quién era un daimyo? Un daimyo, literalmente gran nombre, era un señor feudal poderoso en el Japón premoderno. Eran terratenientes que controlaban vastos dominios y tenían sus propios ejércitos privados de samuráis. Competían entre sí por el poder y la influencia, y su lealtad, aunque a veces cambiante, era crucial para la estabilidad del shogunato. ¿Qué era un shogun? Un shogun era el máximo comandante militar y el gobernante de facto de Japón durante gran parte del periodo feudal, desde el establecimiento del shogunato Kamakura en la restauración Meiji. Aunque el emperador era la figura ceremonial, el shogun ejercía el poder político y militar real. ¿Cuál fue la dinastía de shogunes más longeva? La dinastía de shogunes más longeva y la que consolidó el poder samurái de manera más efectiva fue el shogunato Tokugawa, que gobernó Japón este periodo, conocido como el periodo Edo. Se caracterizó por una paz relativa y un estricto control social y político, así como por un aislamiento de Japón del mundo exterior. ¿Cuándo finalizó la era samurái y por qué? La era samurái finalizó a mediados del siglo XIX, con la restauración Meiji. Este evento marcó el fin del shogunato Tokugawa y el regreso del poder al emperador. Las razones fueron complejas: la presión de las potencias occidentales para abrir Japón, la insatisfacción interna con el shogunato y la necesidad de modernizar el país llevaron a la abolición del sistema feudal, lo que incluyó la prohibición de la clase samurái y sus privilegios, como el porte de espadas en público. ¿Qué era el harakiri? Harakiri es otro término para seppuku. Mientras que harakiri corte del vientre es un término más coloquial y directo, corte del abdomen es la palabra más formal y respetuosa. Ambos se refieren al mismo ritual de suicidio honorable realizado por los samuráis. ¿Qué papel desempeñaba la caligrafía en la vida de un samurái? La caligrafía desempeñaba un papel importante en la vida de un samurái, más allá de ser una habilidad de escritura. Era considerada una forma de arte y una disciplina mental que requería concentración, precisión, equilibrio y autocontrol, todos valores fundamentales para un guerrero. Practicar caligrafía ayudaba a desarrollar la serenidad y la compostura, cualidades cruciales tanto en el combate como en la vida cotidiana. ¿Qué era un ninja y cómo se diferenciaba de un samurái? Un ninja era un agente encubierto, un espía o un asesino, que utilizaba tácticas de sigilo, engaño y sabotaje. La principal diferencia con un samurái radicaba en su filosofía y métodos. Mientras los samuráis seguían un estricto código de honor y buscaban la confrontación directa y honorable, los ninjas operaban en las sombras, priorizando la eficacia de la misión por encima de la moralidad o el honor público. A menudo, los ninjas eran contratados por los daimyo para misiones que los samuráis considerarían deshonrosas. ¿Qué tipo de arte marcial practicaban los samuráis? Los samuráis practicaban una amplia variedad de artes marciales conocidas colectivamente como bujutsu, técnicas marciales. Esto incluía kenjutsu, el arte de la espada, yujutsu, arquería, sojutsu, manejo de la lanza, yujutsu, combate desarmado y sumisión, bajutsu, equitación, y ojutsu, manejo de armas de fuego después de su introducción. No se centraban en un único estilo, sino en ser versátiles en diversas formas de combate. ¿Qué significaba bushi?
Bushi es un término japonés que se traduce literalmente como guerrero o caballero marcial. Es sinónimo de samurái y se refiere a la misma clase de guerreros. El término bushido, el camino del guerrero, deriva precisamente de esta palabra. ¿Cuál era la importancia de la familia en la sociedad samurái? La importancia de la familia y el clan en la sociedad samurái era paramount. La lealtad no era solo hacia el señor feudal, sino también, y a menudo de forma prioritaria, hacia la propia familia y el linaje. La reputación y el honor de la familia eran fundamentales, y las acciones de un individuo podían traer honor o deshonra a todo el clan. Los matrimonios arreglados eran comunes para fortalecer alianzas entre clanes. ¿Qué eran los 47 Ronin? Los 47 Ronin son protagonistas de una de las leyendas más famosas y queridas de Japón, que encarna el espíritu del bushido. La historia narra cómo 47 samuráis se convirtieron en Ronin, samuráis sin señor, después de que su daimyo fuera forzado a cometer seppuku injustamente. Durante más de un año, planearon su venganza en secreto y finalmente atacaron y mataron al oficial que había deshonrado a su señor, sabiendo que serían condenados a muerte por su acto. Después de lograr su objetivo, los 47 Ronin se entregaron y cometieron seppuku, asegurando su lugar en la historia como epítome de la lealtad y el honor. ¿Cuál fue el último gran conflicto en el que los samuráis participaron como una fuerza militar significativa? El último gran conflicto en el que los samuráis participaron como una fuerza militar significativa fue la rebelión de Satsuma. Liderada por Saigo Takamori, esta rebelión fue un intento de los samuráis conservadores de resistir la modernización y occidentalización impuestas por el gobierno Meiji, que había abolido su clase y sus privilegios. A pesar de su valentía, los samuráis fueron finalmente derrotados por el ejército imperial, más moderno y mejor armado, marcando el fin definitivo de su era como fuerza militar. ¿Qué era el dojo? Un dojo era un lugar de entrenamiento para diversas disciplinas, particularmente las artes marciales. La palabra dojo significa literalmente lugar del camino o lugar de la vía. No era solo un gimnasio, sino un espacio donde los practicantes buscaban el perfeccionamiento físico, mental y espiritual a través de la disciplina y la práctica. ¿Cómo se llamaba la ceremonia del té para los samuráis? La ceremonia del té se llamaba chanoyo. Para los samuráis, no era solo una simple preparación de té, sino una práctica ritualizada que fomentaba la serenidad, la meditación y la atención plena. En la quietud del chanoyu, los guerreros podían encontrar un refugio de las exigencias del campo de batalla y cultivar la disciplina interior. ¿Qué era un gusoku? Gusoku es otro término para la armadura samurái, a menudo utilizado para referirse a una armadura completa y moderna que surgió durante el periodo Sengoku. Este tipo de armadura era más ligera y ofrecía una mayor protección contra las armas de fuego y las espadas más largas que se estaban volviendo comunes en el campo de batalla. ¿Qué tipo de arcos usaban los samuráis? Los samuráis usaban principalmente el yumi, un arco asimétrico largo distintivo. Este arco se caracterizaba por tener la parte superior más larga que la inferior, lo que permitía a los arqueros disparar a caballo con mayor facilidad. El arte de la arquería era una habilidad fundamental para los samuráis, y el yumi era una herramienta de guerra formidable antes de la popularización de las armas de fuego. ¿Qué era un tameshigiri? Un tameshigiri era una prueba de corte realizada con una katana. Se usaba para evaluar tanto la calidad del filo de la espada como la habilidad del espadachín. Comúnmente, se cortaban objetos como esteras de paja enrolladas, tatami o mote, o, en tiempos antiguos, incluso cuerpos humanos, aunque esto era menos frecuente y más controversial. ¿Qué era el kamikaze en el contexto samurái? En el contexto samurái y la historia temprana de Japón, kamikaze significa viento divino. Este término se originó en el siglo XIII para describir los dos tifones milagrosos que destruyeron las flotas invasoras mongolas de Kublai Khan y protegiendo a Japón de la conquista. Se creía que estos vientos habían sido enviados por los dioses para salvar la nación. Es importante distinguirlo del uso posterior del término en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue la única mujer en la historia de Japón en ser reconocida como samurái? Si bien la historia reconoce a varias mujeres guerreras, Tomoe Gosen es la más famosa y celebrada. Fue una Onna Bugeisa, mujer guerrera, de finales del siglo XII, conocida por su fuerza, habilidad con el arco y la espada, y valentía. Sirvió al señor Minamoto no Yoshinaka durante las guerras Genpei y se destacó por sus hazañas en batalla. ¿Qué era una Onna Bugeisa? Una Onna Bugeisa era una mujer guerrera japonesa que pertenecía a la nobleza samurái. A diferencia de las mujeres comunes, se les enseñaba a luchar y defender sus hogares y familias en tiempos de guerra.
Eran expertas en el uso de armas como el naginata, una lanza con hoja curva, y el arco, y algunas, como Tomoe Gosen, alcanzaron fama por sus proezas en combate. ¿Qué papel jugaba el zen en la vida de muchos samuráis? El budismo zen jugó un papel crucial en la vida de muchos samuráis, especialmente durante los periodos Kamakura y Muromachi. La práctica del zen proporcionaba un camino para el autocontrol, la disciplina mental y la concentración, cualidades inestimables para un guerrero. A través de la meditación zen, los samuráis buscaban superar el miedo a la muerte, alcanzar la serenidad bajo presión y cultivar la intuición para responder instantáneamente en la batalla. ¿Qué era un soke? Un soke es el líder o cabeza de una escuela o tradición de artes marciales. Es la persona que ha heredado y representa el conocimiento, las técnicas y la filosofía de un estilo particular, siendo el guardián de su linaje y asegurando su continuidad. ¿Qué era un wakizashi para el samurái en el contexto del seppuku? En el contexto del seppuku, el wakizashi era la espada utilizada para realizar el corte ritual. Su tamaño más manejable y su hoja afilada la hacían adecuada para este propósito, diferenciándola de la katana, que era demasiado larga para el espacio confinado del abdomen. ¿Cuál era el papel de los sirvientes ashigaru en los ejércitos samuráis? Los ashigaru eran los soldados de infantería comunes en los ejércitos samuráis, formando la base de las fuerzas militares. A diferencia de los samuráis de élite, los ashigaru provenían de clases bajas y no seguían el mismo código de honor estricto. Solían estar armados con lanzas, arcos o, más tarde, con arcabuces y su número y organización fueron clave en las grandes batallas del período Sengoku. ¿Qué simbolizaba la cereza para los samuráis? La flor de cerezo simbolizaba profundamente la belleza y la transitoriedad de la vida para los samuráis. Su breve pero gloriosa floración, seguida de su rápida caída, reflejaba la creencia de que la vida de un samurái podía ser corta y efímera, pero debía vivirse con honor y ser abandonada con dignidad. Al igual que una flor de cerezo que cae en su apogeo. ¿Qué eran los sandalias de madera que usaban los samuráis? Los samuráis usaban principalmente dos tipos de sandalias tradicionales japonesas, los geta, que eran sandalias elevadas con dientes de madera, y los ori, sandalias de paja o madera más planas, a menudo usadas con vestimenta formal. ¿Qué era un hite? Un hite era un arma de detención no letal, a menudo hecha de hierro, con una púa o gancho lateral. Era utilizada principalmente por los oficiales de la policía samurái para desarmar y someter criminales sin causar heridas mortales y para atrapar las hojas de las espadas enemigas. ¿Qué era el naginata? El naginata era un arma de asta larga con una hoja curva y afilada en el extremo, similar a una guadaña. Era un arma versátil y poderosa, utilizada eficazmente tanto por hombres como por las mujeres guerreras, que a menudo se entrenaban en su manejo debido a su alcance y capacidad para mantener a raya a los oponentes. ¿Cuál era el objetivo principal de la disciplina en la vida de un samurái? El objetivo principal de la disciplina en la vida de un samurái era alcanzar el autocontrol absoluto y la perfección en sus habilidades, tanto marciales como espirituales. A través de la disciplina rigurosa, buscaban trascender las limitaciones físicas y mentales, desarrollar una voluntad inquebrantable y actuar con decisión y eficacia en cualquier circunstancia. ¿Qué era un dohokun? Un dohokun es un conjunto de reglas o principios rectores que se exhiben en un dojo y que guían el comportamiento, la actitud y la filosofía de los practicantes. No son solo normas de etiqueta, sino también máximas morales y filosóficas que buscan inculcar valores como el respeto, la humildad, el esfuerzo y la superación personal. ¿Qué era el hakama? El hakama era un pantalón plisado ancho que formaba parte de la vestimenta tradicional samurái, usado sobre un kimono. No era solo una prenda de vestir, sino que también tenía una función práctica en el combate, ya que ocultaba los movimientos de los pies del guerrero, dificultando que el oponente predijera su próximo paso. ¿Qué es el Musashi? Musashi de Eiji Yoshikawa es una novela épica y biográfica muy popular que narra la vida de Miyamoto Musashi. Es una obra maestra de la ficción histórica japonesa que idealiza y romantiza la figura del espadachín, explorando su viaje desde un joven imprudente hasta convertirse en un maestro de la espada y un filósofo de renombre. Ha influido enormemente en la percepción popular de los samuráis. ¿Qué era el chaban? El chaban es el cuenco utilizado en la ceremonia del té. Cada chaban es único y su forma, textura y esmalte son apreciados por su belleza artística y su capacidad para realzar la experiencia de beber té. Su simplicidad y funcionalidad reflejan los principios estéticos zen de Wabi-sabi. ¿Cuál era la importancia de la poesía para los samuráis? La poesía, particularmente el haiku,
un poema corto de 17 sílabas, tenía una gran importancia para los samuráis. Era una forma de expresar emociones, reflexiones sobre la vida y la muerte, y apreciar la belleza de la naturaleza. Escribir y apreciar poesía ayudaba a los samuráis a cultivar la sensibilidad artística, el equilibrio mental y la serenidad, complementando la brutalidad de su vida guerrera. ¿Qué era el ojo jutsu? El ojo jutsu era el arte de atar a los prisioneros utilizando cuerdas. Era una habilidad práctica y compleja dominada por los samuráis, que implicaba diversas técnicas de nudos y ataduras diseñadas no solo para inmovilizar al cautivo, sino también para reflejar su estatus o el crimen cometido, a menudo con un componente estético.